Hola amigos de Jeep Solutions, mi nombre es Juan Pablo. Hoy les voy a explicar cómo podemos llevar una hoja de cálculo donde podemos controlar tanto nuestros ingresos como nuestros egresos. Si eres un emprendedor que acaba de iniciar y no tienes conocimientos de cómo se administra un negocio en cuestiones financieras, hoy te voy a explicar más o menos cómo funcionan los ingresos y los egresos y te voy a enseñar a hacer una hoja de cálculo donde tú puedes controlar tanto tus ingresos como tus egresos. Conocer los ingresos y los egresos de tu negocio es fundamental si tú quieres progresar en tu negocio. La única manera que tú puedes saber si estás ganando o no es si llevas un control mensual tanto de lo que ingresas como lo que gastas. La diferencia entre los ingresos y los egresos es la utilidad que tú vas a tener. Entonces, controlarlo de manera mensual te va a servir para que tú puedas saber si realmente tu negocio está creciendo o no está creciendo. Hay dos tipos de negocio que podemos tener, ya sea que vendamos algún servicio, que seamos profesionales como un médico, como un plomero, un fontanero, estamos vendiendo un servicio. No compramos materia prima ni productos para revender. O podemos tener un negocio de compra-venta, un comercio normal donde agarramos y compramos un producto y lo vendemos a un mayor precio. En ambos casos, esta hoja de cálculo te va a servir. Tener un ingreso cada vez que vendas un producto o que realices un servicio y lo cobres. Y vas a tener un gasto cada vez que tú hagas una erogación, saques dinero de tu cuenta para pagar la renta, la luz o la materia prima o un producto que tú vas a vender. Pero bueno, vamos al caso. Voy a hacer la hoja de cálculo en Google Sheets, pero funciona de la misma manera en Excel. Las fórmulas son las mismas y solo cambia un poquito la forma de configuración. Yo lo hago en Google Sheets específicamente porque una es gratis, no necesito una licencia para tener Google Sheets. Dos, la sincronización en línea es en tiempo automático. Realmente tú puedes estar trabajando en tu computadora, en tu celular y se sincroniza de inmediato. Y tres, precisamente lo puedes traer en tu celular. Si tú tienes un pequeño negocio, es importante que tú vayas registrando tanto tus ingresos como tus egresos de manera inmediata. Entonces una manera de hacerlo es, si yo estoy cobrando algo, lo cobro y en ese momento lo registro. Entonces saco mi celular y lo registro. Si yo estoy gastando algo, estoy en la tienda comprando algo que voy a revender, un producto que voy a revender, o estoy pagando la renta o lo que yo esté haciendo, entonces en ese momento lo registro. Saco mi celular y lo registro. Y entonces por eso a mí me gusta más Google Sheets. Entonces vamos a darle en nuevo y vamos a crear una hoja de cálculo nueva. Le vamos a poner a la hoja y le vamos a poner a la hoja control de ingresos y egresos. Lo voy a dividir en tres páginas porque para mí creo que llevaría un mejor control. A una le voy a llamar ingresos, a otra egresos y en otra vamos a llevar el reporte donde vamos a estar analizando. Una vez que ya creé las tres pestañas, las tres hojas, le voy a poner a la primera ingresos. Recordemos que los ingresos son todas las cosas que cobramos. Y los egresos, todo lo que gastamos. Yo soy de profesión contador y el concepto de ingresos y egresos se puede desglosar un poquito más complejo, pero realmente la idea primaria, lo que debemos entender es eso, ingresos y egresos, lo que yo cobro y lo que yo gasto. Y el resultado de la diferencia entre lo que yo cobro y lo que yo gasto es mi utilidad. Entonces en los ingresos vamos a poner aquí, todos nuestros registros deben de llevar fecha, el concepto y el importe. Podemos irle agregando cosas, pero esto sería lo básico. Registrar el día que se hizo el ingreso, que se realizó el cobro o el gasto, poner el concepto de qué es y el importe de cuánto fue. Entonces vamos a pensar que yo registré el 2 de febrero del 2023 a la primera columna le voy a poner el formato de fecha y a la tercera columna, que es el importe, le voy a poner formato de número. Si se dan cuenta, me pone el punto, voy a poner aquí por ejemplo 1000 pesos y me lo pone con punto y coma. Conocemos aquí en México, nosotros tenemos la coma y luego el punto. La configuración es muy sencilla para cambiar esta parte. Vamos a irnos a archivo, a configuración, y aquí tiene la configuración regional de España, por eso nos pone de esa manera punto y coma. Nosotros lo vamos a poner en México y en automático nos lo va a corregir.
¿Ya ven? Ya está la coma y el punto, como debe ir. Bueno, como debe ir aquí en México, ¿verdad? Para que sea más fácil de nuestro entendimiento. La idea de esta hoja de cálculo es que sea incrementable y sea para un uso de mucho tiempo. O sea, que pase el tiempo y lo podamos seguir utilizando y no que llegue a un tope y ya no sepamos cómo hacerle para seguirlo utilizando. Entonces, una manera que la puedo organizar yo es creando una hoja de conceptos. Entonces, voy a crear la hoja 4 que se va a llamar conceptos para que de esta manera sea personalizable. Y aquí vamos a poner ingresos o concepto de ingresos. Y de este lado concepto de gastos. En concepto de ingresos le voy a poner aquí venta. Venta ustedes les pueden poner, si por ejemplo son un plomero, cambio de tubería. O el concepto que ustedes le quieran poner. Si son médicos le pueden poner consulta. Por eso les digo que es personalizable. Ustedes aquí pueden ir poniendo el concepto que ustedes quieran. Pueden borrarlo, pueden poner los que ustedes quieran y se va a ir corrigiendo de aquel lado, se va a ir componiendo de aquel lado. Le vamos a poner negritas para que sea más bonito. Una vez en la pestaña de ingresos, nos vamos a posicionar en la celda donde vamos a poner el concepto y le vamos a dar en insertar. En insertar vamos a seleccionar la que dice menú desplegable. Y en menú desplegable vamos a seleccionar la opción que dice menú desplegable de un intervalo. Vamos a seleccionar el intervalo, vamos a dar aquí y nos vamos a ir a la hoja de conceptos. Vamos a seleccionar toda la columna de conceptos, por lo que les decía, ustedes pueden agregar los conceptos que ustedes quieran hacia abajo y va a seguir funcionando la lista desplegable. Entonces le vamos a dar a aceptar. Y una vez que le demos a aceptar, le vamos a dar en hecho. Nos regresamos a la hoja de ingresos y listo. Ya en ingresos ya tenemos aquí la lista desplegable que nosotros pusimos allá. Para copiar las celdas hacia abajo es muy sencillo. Nos vamos a posicionar en la celda y le vamos a dar copiar y pegar con control shift y la flechita hacia abajo. Nos vamos hasta la última celda y con control V pegamos lo que acabamos de copiar. Y entonces ya tenemos los conceptos en todas las hojas. Voy a agregar un concepto más. Por ejemplo, vamos a poner, si fueras un médico, le vas a poner inyección. Que cobras una inyección. Y en automático, aquí en todas las celdas ya está actualizado. Por eso les decía, a mí me gusta hacerlo así, porque es una hoja que nos va a servir para un tiempo indefinido, ¿no? Obviamente, esta es una cédula bastante básica. Conforme ustedes vayan entendiendo un poquito más, su negocio vaya creciendo, van a tener otros requerimientos y van a necesitar hacer o una hoja de trabajo más sofisticada, que la vamos a hacer más adelante para negocios más intermedios que ya tienen más crecimiento, o conseguir un programa donde ustedes puedan trabajar. Pero bueno, en este caso, ese sería el ejemplo, ¿no? Vamos a poner ventas por 1000 pesos del día 22, del día 2 de febrero, ventas del día 3 de febrero. Y vamos a poner que aquí fue una venta también. Y aquí fueron 3500 pesos. Y voy a crear ahora los egresos. Voy a pasar la columna de conceptos al final para que no me esté estorbando aquí. No la voy a ocultar. Generalmente yo una hoja de cálculo quisiera para mí, yo como tengo un nivel de Excel o de Google Sheets intermedio, ya conozco un poquito más, la ocultaría y todo eso, pero estoy suponiendo que ustedes no tienen un conocimiento más amplio de la hoja, entonces lo ideal que ustedes lo dejen a la vista para que no lo oculten y luego pase como nos pasa cuando estamos iniciando, ¿y dónde está la hoja? ¿Y cómo la saco? Entonces para que no pase eso, mejor que quede guardada ahí, que quede a la vista. Entonces nos vamos a egresos. Egresos va a ser lo mismo. Ya no voy a poner el diseño, lo único que voy a hacer es copiar el formato de acá arriba, que dice fecha, concepto e importe. Pero ahora es de mis egresos, fecha, concepto e importe. Lo mismo, a la columna A de fecha le voy a poner el formato de fecha. A la columna de importe le voy a poner el de número. Y ya no.
Y vamos a pensar aquí que tuve un gasto igual ahora el 4 de febrero y el gasto fue por 1,600 pesos. Ahora, los conceptos de los gastos. Me voy a ir a la columna de conceptos y ahora en gastos, lo voy a poner aquí negritas, voy a ampliar la celda y en gastos vamos a poner, como estoy suponiendo que ustedes no tienen muchos conocimientos contables o financieros, son nuevos o no tienen esta formación como la tenemos nosotros los contadores o un administrador, les voy a explicar un poco acerca de los gastos. Continuemos con el registro de los gastos. En conceptos de gastos vamos a poner todos los gastos que están relacionados con nuestro negocio. Si yo pagué la renta, si yo pagué la luz, el agua, si compré una tarjeta para una recarga telefónica del celular donde yo contesto el WhatsApp de mis clientes, todos esos son gastos del negocio y los tenemos que enlistar. Pueden hacer una lista reducida dependiendo como ustedes quieran de gastos con pocos conceptos donde ustedes engloben, por ejemplo, local y en el local sepan ustedes que pusieron la renta, la luz, el agua, todo lo que tiene que ver con su local. O pueden ir desglosando por conceptos. Yo personalmente lo que les recomiendo es que vayan desglosando el mayor número de conceptos para que ustedes puedan identificar mediante un reporte que podamos analizar a fin de mes, que ustedes puedan identificar realmente en qué está gastando más. Si es un gasto que nosotros podemos reducir, que podemos quitar, pues lo podemos hacer. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, aquí como concepto renta, voy a poner luz, agua, tarjeta telefónica. Y ustedes pueden listar aquí los conceptos que ustedes ocupen. Entonces nos vamos al concepto de ingresos, a la pestaña de ingresos y va a ser de la misma manera. Le vamos a dar insertar y de igual manera le vamos a dar menú desplegable. Voy a darle aquí donde dice menú desplegable de un intervalo y voy a seleccionar el intervalo de la hoja de conceptos y ahora voy a seleccionar el intervalo de la columna D que se refiere a los conceptos de los gastos y listo. De la misma manera me selecciona la celda donde tengo la casilla de menú desplegable, le voy a dar control shift y la flechita hasta abajo y le doy pegar con control B y ya tengo todos los conceptos en todas las celdas. Y bueno, por ejemplo aquí igual le voy a dar un poquito de formato, lo voy a poner aquí negritas para que se vea mejor. Y aquí por ejemplo voy a suponer que gasté 1,600 y que fue por concepto de renta. Luego el día 7 de febrero podemos desplegar seleccionándolo con el mouse o también con la barra espaciadora. Si presionamos la barra espaciadora podemos desplegar la lista desde ahí y seleccionar otro concepto. Por ejemplo, voy a poner una recarga telefónica, una tarjeta de teléfono y le voy a poner que me gasté 300 pesos. Voy a ampliar estas celdas hasta que el concepto se vea. Ustedes lo pueden ampliar. Lo podemos ampliar jalándolo o dándole doble clic. Entonces ya tenemos la lista de nuestros conceptos de egresos y también tenemos nuestro registro de ingresos. Le voy a poner también aquí negritas para que se vea mejor. Y bueno, viene el siguiente paso. Ya tenemos, aquí es donde vamos a ir registrando nosotros en nuestro celular, generalmente o idealmente en nuestro celular, porque es la herramienta que tenemos nosotros todo el tiempo con nosotros mismos. Entonces idealmente en el momento que yo haga el gasto, recomendación, captúralo en ese momento en tu cédula. Y vamos a hacer la hoja de reportes ahora. Con toda esta información que nosotros estamos metiendo, vamos a determinar una utilidad. Es decir, a mis ingresos, como lo explicamos al principio, a mis ingresos les voy a restar mis gastos o mis egresos y voy a determinar una utilidad. Y eso queremos que nuestra hoja lo haga de manera automática. Pero más allá de que lo haga automática, quiero que me genere un reporte que yo pueda estar viendo a través del tiempo. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí, a la hoja, lo voy a poner reporte. Para eso la manera como yo estructuro mis cédulas de trabajo, lo hago mediante la distribución de fechas. Entonces yo ocupo la celda que dice mes y la celda que dice año para yo ir generando reportes precisamente que tengan esta distribución, tanto de mes como de año. Entonces voy a insertar una columna que se va a llamar mes, lo voy a insertar aquí en la E y una que va a decir año. Lo estoy insertando en la E porque les voy a dejar la columna D
por si ustedes quieren poner o detallar más el concepto. Es decir, si ustedes, por ejemplo, ponen en la columna B concepto y quieren detallar, por ejemplo, le voy a poner aquí detalle. Y aquí le ponen, por ejemplo, de la venta del día 2 fue la venta de camiseta negra. O la venta que le hice al señor Fernando. O la venta, como ustedes quieran, como ustedes lleven su negocio, les va a servir esa columna para ustedes ir detallando aquí. Pueden hacerlo o no pueden hacerlo, yo les recomiendo que lo hagan para que ustedes recuerden a fin de mes qué cosa fue lo que cobraron, qué fue lo que gastaron, por eso es importante esta columna. Entonces aquí en mes y año vamos a agregar unas fórmulas. Son las mismas fórmulas que en Excel. Es la fórmula mes. Selecciono el campo fecha para que me dé el mes que es. Me marca autocompletar la fórmula. Yo en este caso le voy a decir que no porque lo prefiero arrastrarla al final. Al final lo voy a arrastrar. También en el año le voy a dar igual la misma fórmula que en Excel, se llama año. Igual le voy a decir que autocompletar no. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar las dos celdas. Le voy a dar control C, igual Shift, control Shift y flechita hacia abajo. Y le voy a dar control V para que me la pegue en todas las celdas que yo tengo disponible en mi hoja de cálculo. Le puedo poner una fórmula aquí un poquito más compleja que diga si esta celda está vacía, entonces no me pongas nada, pero realmente no es necesario, porque nuestro reporte va a ubicar el año y no es necesario que nos ponga esta fecha rara que te aventa por default. Está bien, la vamos a dejar así para no hacerla tan compleja la fórmula por si ustedes no tienen mucha experiencia en fórmulas. Y lo mismo nos vamos a egresos. Entonces, estas columnas para ya no volverlas a hacer, como tiene la misma estructura que ya, le vamos a dar a copiar y pegar. Es de la D a la F y es la misma estructura que le pusimos en ingresos, en egresos. Entonces, copiando y pegando nos va a funcionar porque tiene la misma estructura. Si tuviéramos otras celdas, otros campos, no va a funcionar. En este caso es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, si yo le doy aquí F2, yo voy a ver la fórmula que me dice mes y hace referencia a la misma celda de fecha. Entonces, funciona perfecto. Lo mismo, lo voy a seleccionar, control C, control shift, flechita hacia abajo y le voy a dar pegar. Y ya me lo pegó en todas las celdas, en todas las celdas de la hoja. Igual, les dejo este campo de detalle para que ustedes lo utilicen. Por ejemplo, aquí pagamos renta, entonces le puedo poner aquí renta del mes de febrero. Vamos a trabajar en la hoja de reporte. El reporte va a quedar de la siguiente manera. Vamos a poner en reporte de este lado año y mes, para que quede más o menos de la siguiente manera. 23. Y por ejemplo, aquí empezamos el ejercicio, lo empezamos a hacer en febrero. Febrero del 23. Si se acuerdan, los ejemplos que pusimos fue de febrero. Entonces, lo pondríamos así. La idea es poner hacia el lado derecho, recorrer el año y poner el mes. También vamos a poner otro concepto que se va a llamar ingreso y egresos. Ingresos y egresos. Voy a eliminar esta columna para que quede más pegado a la izquierda. Formato poniéndole negritas al encabezado y a los conceptos de este lado. Y como les dije, la diferencia entre nuestros ingresos y egresos va a ser nuestra utilidad. Y bueno, ahora lo que le vamos a decir a la hoja es que traiga todos los datos acumulados del mes para que pueda hacer la operación aquí. Entonces sería con la fórmula de sumar sí conjunto. Igual a sumar. Es lo mismo que en Excel. Es la misma fórmula que en Excel. Exactamente la misma. Entonces en ingresos nos vamos a ir al primer punto que es el intervalo de la suma. El intervalo de la suma es este, C. El rango es C. Luego nos pide el intervalo de criterio. El primer intervalo de criterio va a ser mes. Y el criterio
que le vamos a dar está en el reporte y es el mes. Lo hice así, le puse el clic aquí, porque como no me deja seleccionar por esta parte, le di aquí y ya luego le di recorrer a la derecha. Es B2 el mes, B2. Y luego el tercer criterio, perdón, el segundo criterio es el año. Le doy coma y el criterio sería el año, que sería B1. Y le doy enter. Y ya me trae aquí todo lo del mes. Voy a ponerle el formato de número aquí para que me lo reconozca. Y ya la tenemos aquí, 4.500. Entonces vamos a verificar, yo siempre verifico. Tenemos que los ingresos de febrero fueron 4.500. La suma de 3.500 más 1.000 tenemos 4.500. Ok. Y aquí en la celda de egresos vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a agarrar la fórmula de sumarse y conjunto. Igual le vamos a dar el intervalo de suma. Ahí la primera propuesta que me presenta es la de la fórmula del anterior, pero la vamos a ignorar. No, vamos a ir aquí a la hoja de egresos. Vamos a seleccionar la columna C, toda la columna, que va a ser nuestro rango de suma. Luego nuestro rango de criterio primero va a ser el mes. Nos vamos a reporte, seleccionamos el mes, que sería B2. Nuestro segundo intervalo de suma sería el año. Sería B1. Vamos a dar enter y ya está aquí. Dice que son 1900. Y aquí tenemos 1600 más 300, 1900. Y entonces, como les dije, nuestra utilidad del mes va a ser la diferencia entre los ingresos menos los egresos. Y listo. Ya tenemos nuestro reporte como nosotros lo esperamos que sea. Entonces hay que recorrer esta fórmula hacia acá. La manera de recorrerlo pues no es muy complicado. Hay que fijar los rangos que no se van a mover de donde va a sacar la información. Eso se fija con Shift F, con F4. Le damos aquí en C, que es la columna que no quiero que se mueva, ni la E. El B2 sí se va a ir recorriendo y el F no. Y le doy enter. Lo mismo con esta. Con F2 le doy a inmovilizar. Con F4 a estos rangos que no quiero que se muevan. Y los dejo de esta manera. Entonces cuando yo lo recorra hacia un lado, nada más copiando y pegando, se va a copiar la fórmula y va a ser extensiva. Yo puedo ir agregando columnas al lado derecho, nada más copiando esta columna con control C hacia el lado derecho, y se va a ir agregando las columnas que yo requiera. Y vamos a hacer la prueba. Voy a agregar yo así pruebo mis hojas de cálculo, ¿no? Voy a agregar un registro para cada mes y voy a ver si se fue generando aquí. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Voy a poner 1 de marzo. Voy a poner cambio de tubería. Voy a poner aquí 100. 1 de abril. Venta 200. 1 de mayo. Consulta 300. Y 1 de junio
inyección 400. Ya no es necesario que ponga los demás meses porque si va jalando esta fórmula quiere decir que sí funcionó. Entonces marzo 100, 200, 300 y 400. Y en egresos le voy a poner lo mismo. Primero de marzo pago de la luz 100. Primero de abril pago del agua 200. Primero de junio pago de la luz 300. Y primero de junio agua 400. Entonces se debe jalar esa información al reporte. 100 y 100, 200 y 200, 300 y 300, 400 y 400. Entonces si funciona la hoja. Aquí la diferencia es 0 porque 400 menos 400 es 0. Esa es la diferencia. Entonces, como les decía, aquí podemos ir agregando las columnas que nosotros requiramos hacia un lado sin ningún problema. Y ya se va recorriendo la fórmula. Esto por si queremos ir viendo meses posteriores, ¿no? De años posteriores, si queremos llevar un control. Otra recomendación que yo les pudiera hacer o sugerencia es que cuando ya tengamos, por ejemplo, el registro de 2 años, podemos poner, por ejemplo, año 2023, mes 2, que fuera febrero, y si ya tenemos el siguiente año registrado sería año 24, el mes 2, y entonces ya podemos empezar a comparar cómo nos está yendo un mes respecto al año anterior, para ver si nuestro negocio fue incrementando, fue creciendo o no fue creciendo. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video, espero que haya sido claro. Si les ha gustado, por favor suscríbanse, denle like al video, compartan. Y si quieren que hagamos alguna otra cédula para algún control que quieran llevar en su negocio, pónganlo en los comentarios y podemos checarlo a ver si lo podemos trabajar.